Es el 29 y lo leemos siempre en el nombre del Señor Jesús y aún también con la guianza de su Santo Espíritu. El Evangelio de San Juan, su capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente honorables personas que han hecho acto presencia, damos gracias a Dios por otro atardecer de un día tan maravilloso que Él ha concedido. Es una bendición tan grande el poder estar en su presencia, porque el estar en su presencia trae grandes bendiciones para la vida de usted. Aún así también por las personas que se encuentran por el otro lado a través de las vías sociales. Tal vez hay personas en que aún no tienen a Cristo, aún no conocen a Cristo. Quizás iba pasando por las redes sociales y vio esta grabación en vivo. Ojalá pueda darle un momento de su tiempo, porque el que va a oír de esa grabación es la palabra misma del Dios. Así como también jóvenes, hay niños que están en medio de nuestros hermanos, niños en que ya razonan entre el bien y el mal. Ojalá que en esta noche pueda despejarse un momento de los juegos o de los videojuegos que siempre suelen jugar. Ojalá que en esta noche pueda prestar un momento de su debida atención a la palabra de Dios, porque es Dios en quien desea, anhela hablar en su corazón. Así como también por el lado de nuestras hermanas hay jovencitas también que ya entienden, ya razonan cuál es su mano izquierda, cuál es su mano derecha. Ojalá que en esta noche pueda prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra que va a oír no es de su servidor, sino que la palabra que usted va a oír es la voz misma de Dios. Y si siente el poder de la palabra, es Cristo en quien lo llega a tocar su corazón. El consejo del Espíritu Santo no vaya a rehusar. En esta ocasión vamos a entrar en el mensaje. En esta ocasión encontramos a Juan el Bautista. La Biblia nos muestra que él se encontraba en las sinagogas. La Biblia nos narra de que él hablaba de uno que venía, que era más poderoso, el cual aún decía: no soy digno de desatar la correa de su calzado, decía él. Y la Biblia nos muestra que él estaba bautizando con agua, pero la Biblia nos muestra, como dice la palabra, que al siguiente día vio a Jesús, el cual él mismo daba testimonio a los que estaban presentes, a las personas que estaban ahí, les decía que venía uno tras de él. Dice que vio a Jesús cuando se acercó hacia él. Este hombre llamado Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios. Así de tal manera lo llegó a presentar delante de la multitud. Dijo: He aquí, señores, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué llegó a decir este hombre que vino a quitar el pecado? La Biblia nos muestra en Génesis su capítulo 2 en adelante. Dios había dejado mandamientos al hombre, como fuera Adán y Eva, les había dado mandamientos. Pero ellos, la Biblia nos muestra que ellos no obedecieron, sino que quebrantaron al mandamiento que habían recibido de parte de la voz de Dios. Y la Biblia nos muestra que cayeron en transgresión. Así de tal manera, cuando ellos cayeron en transgresión, la Biblia nos muestra que quedaron destituidos.
de la presencia de Dios. Hubo una separación entre la creación de Dios, como una pared intermediaria. Y así como el pecado entró por un hombre, también la muerte entró, apreciables oyentes. Pero más de tanto de que todos quedamos destituidos, todos quedamos bajo aquella maldición llamado pecado, la Biblia nos muestra que no había quien por nosotros. Dios había mirado desde los cielos, a la altura de los cielos hacia la tierra, y miró si había uno en quien buscara su presencia, pero más la Biblia dice que no halló ni siquiera uno en quien elevara una alabanza a Dios. Todos se descarriaron como ovejas, como corderos, como ovejas sin su pastor, dice la Biblia. Así se encontraba la humanidad. Ese pecado que había hecho separación entre el hombre, pero más Dios se queda mirando, y la Biblia nos muestra que envía un mediador, envía un salvador. Él vino a nacer en este mundo que estaba lleno de maldad, estaba cubierto de pecados, pero gracias sean a Dios porque envió a su unigénito, al Hijo de sus entrañas, el único Hijo de Él que tenía en los cielos. Envió a este mundo con un propósito, apreciables oyentes, qué maravilloso. Así de tal manera, Juan lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y es lo que vamos a ver con la ayuda y la guianza de su Santo Espíritu. Juan así lo presentó como un Cordero. ¿Cuáles son o cuáles las cualidades de un Cordero? Tal vez hay personas, hay quienes en medio de nosotros conocen a un corderito cuando llegan a ser un cordero manso, lleno de ternura. Dice que Juan el Bautista lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan hizo una comparación como la de un cordero pacífico, un cordero lleno de ternura, un cordero humildemente. Juan así lo presentó. He aquí, dijo él, el Cordero de Dios. ¿Por qué lo llamó así, señores? ¿Por qué lo dijo? He aquí el Cordero de Dios. Así brevemente, en la antigüedad, en el tiempo de la ley, aquellos hombres en cuanto pecaron, en cuanto ellos pecaban, dice que llegaba el momento en que ofrecían un presente o ofrecían un sacrificio para poder cubrir el pecado de ellos. Tomaban un corderito indefenso, y la Biblia nos muestra que el cordero que ellos presentaban no era más de un año, y el cordero tenía que ser limpio, que no tenía ningún defecto. Ese cordero tenía que ser limpio, tenía que ser sano, apreciables oyentes. Dice que lo degollaban, lo sacrificaban, este cordero, para cubrir el pecado de ellos. Por eso Juan llegó a decir: he aquí el Cordero de Dios. Bendito sea Dios porque envía a su Cordero para venir a Él ser el sacrificio, para que Él venía a cumplir de ese sacrificio, apreciables oyentes. Vamos a ver lo que dijo un día el profeta Isaías, como él lo profetizó antes de su venida. Veamos en Isaías su capítulo 53. Isaías su capítulo 53, lo que dijo el profeta, y en los versículos es el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Detengamos un momento acá. El profeta llegó a decir, él había entendido y él lo profetizó antes de la venida de este Cordero tan maravilloso. Angustiado él dijo y afligido, no abrió su boca.
y como cordero fue llevado al matadero. Dice que un día Jesús, apreciables oyentes, cuando Juan el Bautista lo presentó delante de la multitud y dijo: he aquí el Cordero de Dios, dijo él. Dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Después de que él fue bautizado, él empieza su ministerio, llevando delante de la multitud en diferentes naciones, aldeas, dice la palabra, anunciando las inescrutables riquezas, las buenas nuevas de salvación. ¡Qué maravilloso! Porque él hablaba, apreciables oyentes, no solo hablaba, sino que también hacía grandes prodigios y milagros delante de los ojos de la multitud. Pero más un día la Biblia nos muestra que había unos hombres que en ese tiempo gobernaban, unos hombres que han sido compuestos, apreciables oyentes, por escribas y aún por sumos sacerdotes. Dice que habían escuchado, oyeron de la fama de este hombre llamado Jesús, el Cordero de Dios. Dice que un día ordenaron para que fueran a arrestar a este hombre inocente, a un hombre justo. Dice que un día Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba en un lugar llamado Monte de Getsemaní. Él se encontraba con sus discípulos. Él estaba en ese lugar. Dice que se acercaron unos hombres, llevaban palos, antorchas y linternas. ¿Con qué propósito llegaron hacia Jesús? El propósito que ellos tenían era de arrestar a este hombre llamado Jesús. Y cuando llegaron a él, lo arrestaron, lo llevaron como si fuera un malhechor, lo presentan delante de los sumos sacerdotes, lo empiezan a interrogar como si fuera él un delincuente. Pero la Biblia nos muestra que no hallaron delito alguno en él para poder condenarlo a la muerte, hasta que algunos hombres, 2 hombres, se presentan con falsos testimonios diciendo: a este hemos escuchado decir que destruía el templo y en 3 días lo vuelve a levantar. Dice que esto fue ofensa delante de aquellos hombres. Dijeron a aquellos hombres: ¿qué más necesidad tenemos? Lo llevaron delante de aquel gobernador llamado Poncio Pilato, este hombre en quien tenía la autoridad para poder darlo en libertad o para poder condenar a su víctima. Apreciables oyentes, la Biblia, el profeta Isaías dijo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, él nada decía, él nada respondía. Afligido él, apreciables oyentes, se condució delante de aquel gobernador llamado Poncio Pilato. Vamos a continuar viendo la palabra de Dios que nos muestra la Biblia. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo llevan, apreciables oyentes, como un cordero que él mudeció y no abrió su boca. Él, amigo oyente, él nada decía. Él lo llevaron delante de aquel gobernador. Veamos lo que dijo el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, su capítulo 22. Cómo hicieron aquellos hombres con él. 22 el capítulo y el versículo es el 64 y 63. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. En esta ocasión, apreciables oyentes, dice que a Jesús lo llevaron a aquellos hombres, entre tanto que lo custodiaban a él. Dice que empiezan a burlarse de él, le empiezan a injuriarlo. Apreciables oyentes, la Biblia nos muestra de que aquellos hombres lo tomaron como si fuera un objeto, lo empiezan a cubrir su rostro,
después le empiezan a darle de puñetazos, le empiezan a darle de golpes en su rostro santo, en su rostro hermoso, pero él enmudeció, él nada decía. Por eso dijo aquel hombre, como cordero fue llevado al matadero. Amigo oyente, dice que este hombre estaba pagando un precio, él estaba pagando un castigo, el cual no merecía, pero él tenía un propósito, en su corazón. Por eso él enmudeció, él nada decía. Dice que aquellos hombres se burlaban de él, pero más él enmudeció, él nada decía. Por eso dijo el gran profeta Isaías, angustiado él y dijo y afligido, no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero. Amigo oyente, dice que el Salvador del mundo, amigo oyente, él fue llevado como cordero. En ese entonces aquellos hombres, dice que se empiezan a burlarse de él, pero él nada decía. La Biblia nos muestra que toman una corona de tejido con espinos, lo colocan en su cabeza. Amigo oyente, ¿qué más hicieron con él? Toman una caña y lo ponen en su mano, después lo arrebatan y con esa caña misma lo empiezan a golpear, le empiezan a golpear su cabeza. Amigo oyente, aquellas espinas sin duda alguna se empiezan a sembrarse, se empieza a enterrar en la siene bendita de ese cordero tan maravilloso. Sin duda empieza a brotar, empieza a derramar sangre en su siene, amigo oyente. Pero el profeta dijo, como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció él en nada, él decía. Amigo oyente, después de castigarlo, dijo el gobernador llamado Poncio Pilato, he castigado a este hombre, lo dejaré pues en libertad. Pero veamos qué decía la multitud en el Evangelio, su capítulo Juan, en el Evangelio del Evangelio de Juan, su capítulo 19, su versículo 6, que dijeron aquellos hombres cuando lo vieron los principales sacerdotes. Dice la palabra de Dios, cuando vieron los principales sacerdotes todo herido, todo golpeado, todo desfigurado, ¿qué dijeron la multitud? Pilato dijo, he castigado a este hombre, lo dejaré pues en libertad, dijo Pilato. Pero la multitud dijeron, crucifícale, Pilato, crucifícale, Pilato. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Pero ellos dijeron, no tenemos más rey que César, crucifícale, Pilato. Amigo oyente, dice que Poncio Pilato lo entregó a manos de aquella multitud. Dice que a los hombres lo tomaron, amigo oyente. ¿Qué hicieron con él? La Biblia nos muestra que lo llevan a un lugar llamado de la cumbre, amigo oyente. Esto es el lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota. Lo llevan al maestro. ¿Sabe cómo llevaron a Cristo, al Cordero de Dios? La Biblia nos muestra que él iba todo herido, todo desfigurado, llevando aquella cruz pesada en su hombro. La Biblia nos muestra de que él salió en aquella puerta llamada del juicio con pasos de amor, con pasos de misericordia. Iba caminando el Cordero bendito, el Cordero de Dios, que ha venido a quitar el pecado del mundo. Amigo oyente, la Biblia nos muestra de que cuando llegaron a aquel lugar, a aquella cumbre llamado Gólgota, ¿sabe qué hicieron los soldados con él? La Biblia nos muestra de que habían soldados viendo al maestro todo desfigurado, su rostro herido, él estaba todo golpeado. Cuando llegó a aquel lugar, la Biblia nos muestra, amigo oyente, que llevó aquella cruz rústico madero. Sin duda alguno, él llegó todo cansado, amigo oyente. Pero aquellos soldados, estos hombres sin misericordia, fuertes hombres, nos muestra la Biblia, fuertes hombres robustos, sin misericordia, sin piedad alguna. ¿Será que tuvieron misericordia de él? No, porque ellos no conocían la misericordia. ¿Saben qué hicieron con él? Lo empiezan a clavar sus manos, lo empiezan a clavar sus pies benditos. Amigo oyente, qué dolor tan grande, qué dolor tan inmenso estaba experimentando un hombre justo, un hombre inocente, el cual no merecía estar en ese lugar. Pero fue tan grande su amor, fue tan grande su amor. Era por amarme a mí, era por amarlo a usted, jovencito, era por amarlo a usted, jovencita, en esta noche. Por eso él lo estaba aguantando, él lo estaba soportando aquel grande castigo. La Biblia nos muestra, después de clavar sus manos preciosas, sus manos benditas en aquella
aquella cruz, lo elevan entre el cielo y la tierra, en medio de aquellos dos malhechores. ¿Sabe qué decía la gente que lo observaban desde lejos? ¿Sabe qué decían ellos? Lo miraban, amigo oyente, lo veían desde lejos, meneando la cabeza diciendo: 1, 2 y 3 malhechores que han sido crucificados, dijeron ellos. Pero en esta noche, una pregunta para usted responde en su mente y en su corazón: ¿será que el que estaba en medio, él merecía estar en aquella cruz? Él merecía el estar en aquella cruz. ¿Será que él lo merecía? Una pregunta para su corazón: ¿será que él era justo? ¿A él le merecía estar crucificado en aquella cruz? ¿Verá que no, amigo? ¿Verá que no, señora, señorita? Él no merecía, él era inocente. En cierta ocasión, amigo oyentes, dice que la Biblia que se le fue presentado a los niños y colocó las manos sobre ellos, bendiciéndolos, amigo oyente. Pero en esas manos preciosas han sido traspasadas con aquellos clavos, horrendos clavos, amigo oyente. ¿Sabe que él llegó a decir en profecías? Mirad y ved, dijo él, mirad y ved, vayan a ver, dijo él, si hay otro dolor tan grande como mi dolor que me ha sobrevenido, dijo él. ¿Qué más llegó a decir él en profecías? Cuando estaba en aquella cruz, él llegó a decir: soy como el pájaro solitario, dijo él. Soy como el velo, dijo él. Soy como el pájaro solitario, dijo él. Así se encontró en aquella cruz, todo desamparado. Sus discípulos lo dejaron abandonado. Él se llegó a encontrar solo en aquella cruz. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Era por amor a usted, era para amarlo a usted, era para llevarlo al cielo. Él estaba tomando el lugar. Por eso él llegó a decir, por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Él estaba realizando aquel sacrificio, aquella ofrenda. Él fue el Cordero, amigo oyente, por el pecado suyo, por el pecado mío en otro tiempo. ¿Sabe qué nos muestra aquí mismo en el Evangelio? El Evangelio de San Juan, su capítulo 19, el versículo es el 34. Uno de los soldados, amigo oyente, cuando vieron a mi Cristo que ya estaba muerto, la Biblia nos muestra que un soldado toma una lanza donde lo introduce en su santo costado, donde al instante salió sangre y agua. Esa sangre preciosa, sangre bendita, que tiene poder, sin igual poder, para limpiar su alma que está manchada con el pecado. Amigo oyente, en esta noche vamos a confirmar en Colosenses, que dice la palabra de Dios en Colosenses su capítulo 1 y el versículo es el 14. La palabra de Dios dice: aquí tenemos, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. ¿Se da cuenta, amigo oyente? Esto es, amigo oyente, el poder de la sangre que Cristo Jesús, que derramó de su santo costado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En esta noche, si hay alguien aún no se ha preparado, si hay alguien aún no se ha limpiado con la sangre preciosa, esa sangre bendita que derramó ese Cordero justo, ese Cordero inocente, que tiene poder, sin igual poder, para limpiar su alma que está manchada con el pecado. En esta noche vamos, en el nombre de Jesús, vamos a extender una invitación, ya que el tiempo va velozmente, pero en esta noche las puertas para la bendición se han abierto. Hay un jovencito, hay una señora, hay una jovencita, hay una señorita que está entendiendo que Cristo murió en aquella cruz, que Él dio su vida por amarlo a usted, para llevarlo al cielo. Si está entendiendo, si está comprendiendo esto, que fue por amor a su alma, que tiene que hacer solamente levantar de su lugar, recibir a Cristo como su único y salvador de su alma. En esta noche hay salvación, hay vida eterna. Hay alguien en medio de nosotros que aún no se ha preparado, que aún no ha tenido ese encuentro tan maravilloso con Cristo. Amigo oyente, si hay alguien en medio de nosotros que aún no ha tenido ese encuentro, en esta noche hay salvación, hay vida eterna. Desea recibir a Cristo como su único salvador de su alma. Vamos pues, en el nombre de Jesús, vamos a tener una invitación para su alma, para su vida. Desea recibir a Cristo. Ten ánimo, ten confianza. Si siente el poder de la palabra, si siente que su corazón está palpitando más de lo acostumbrado, es Cristo quien toca, es Cristo quien le habla y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice él, abres la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dijo él. Si hay alguien en esta noche está sintiendo
recibiendo el poder de la palabra. Siente que su débil corazón está palpitando más de lo acostumbrado. Es Cristo quien le llama, es Cristo quien le habla. Vamos pues, ten confianza, no tenga miedo, ten confianza. Es el Maestro quien le llama, es el Maestro quien desea llevarlo al cielo. Siente usted miedo, siente usted vergüenza. Es Satanás, el diablo, quien está colocando el miedo. Es el diablo, es la serpiente antigua con su astucia que engañó a nuestros primitivos padres, que está colocando ese engaño, que está colocando ese miedo y le dice: no lo hagas, aún eres jovencito. Pero en esta noche las cadenas sean rotas que han atado su alma. Vamos, en el nombre de Jesús, desea aceptar a Cristo como su único Salvador, su alma. Ten confianza. Vamos pues, en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Solamente tener ánimo, levantar de su lugar, si es posible, doblar sus rodillas hasta en este lugar, delante del predicador, no jovencita, sino delante de Dios, que solamente Él es el digno. Solamente delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Vamos pues, en el nombre de Jesús. Vamos pues, tal vez papá, tal vez mamá ya se han preparado, pero si usted no se ha preparado, tal vez usted ha llegado a escuchar que Cristo viene en las nubes. Sí, amigo oyente, porque no quedó en aquella cruz. Él fue bajado, Él fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó con gran poder y gloria. Amigo oyente, se presentó a los suyos con pruebas indubitables, dejando este mandamiento, y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dijo Él, será salvo. Dijo Él, Él ascendió a los cielos, dejando promesas que Él volvería. ¿Por quién? Señora, señorita, jovencita, jovencito, volverá por todo aquella en quien ya ha creído, en quien ya se ha preparado. Pero en esta noche, si aún no se ha preparado, usted, si Cristo viniere en las nubes, lamentablemente tendría que quedarse. Lo va a llorar, lo va a sufrir, diciendo: ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Diciendo, pero sería demasiado tarde. Pero en esta noche, una invitación para usted: ten confianza. Vamos, en el nombre de Jesús, levántese. Hay salvación, hay vida eterna. Es Cristo quien le llama, es Cristo quien le toca. Ten confianza. Hay alguien en medio de nosotros que desea aceptar a Cristo como su único Salvador, su alma. La palabra de Dios dice, el Santo Espíritu dice: si alguno oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino más antes a Cristo ven. Ten confianza, que jovencita desea aceptar a Cristo como su único Salvador, su alma. Vamos pues, en el nombre de Jesús. Vamos pues, acepta a Cristo como su único Salvador de su alma. Mi tiempo ha llegado, pero déjame dejarle una invitación en general. Hay un jovencito, hay alguien en medio de nosotros o en las redes sociales que ha llegado a entender la palabra de Dios, que Cristo murió para llevarlo al cielo. ¿Qué tiene que hacer? Solamente desde allí, si buscares a Dios con todo tu corazón, la palabra de Dios dice que desde allí usted puede aceptar, puede recibir a Cristo como su único Salvador, su alma. Amigo oyente, una invitación más en general: desea aceptar a Cristo. Vamos pues, en el nombre de Jesús, ten confianza, levántase. Hay poder sin igual poder en la sangre de Cristo, en que lo puede limpiar de sus muchos pecados. No se ha preparado, ¿verdad que sí? Aún no tiene a Cristo como su único Salvador, su alma. Hay un corito que cantamos con los niños, dice: aún los niños de 5 y 6 aprenden de los cielos, y cuando un niño y cuando una niña cree en Cristo, la salvación de su alma desea recibir la salvación de su alma. Vamos pues, ten confianza, jovencita, jovencito. Vamos pues, tenga confianza. En esta noche hay salvación, hay vida eterna. Vamos pues, en el nombre de Jesús. Última invitación en general. Hay alguien que desea aprovechar, hay alguien que desea escaparse. Vamos pues, escápase en el nombre de Jesús. Hay salvación, hay vida eterna. Mi tiempo ha llegado. Déjeme dejarle en su mente y en su corazón que en el momento que usted se decida a recibir a Cristo como su único Salvador, su alma, nunca se lo vaya a olvidar, que solamente a través de la sangre preciosa lo puede limpiar de sus muchos pecados, y que Dios bendiga estas palabras en cada corazón.